Bienvenidas y bienvenidas una vez más al podcast de Psicología en Desarrollo. El día de hoy vamos a hablar un poquito de homesick y nostalgia, y para eso nos acompaña un invitado muy especial. Él es Luis Alberto Arquera, de la carrera de Geología del Politécnico, y como siempre también mi colega David Vincent, psicólogo politécnico. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Mariana, gracias, David. Y bueno, cuéntanos, Vince, ¿de qué vamos a hablar un poquito el día de hoy? Sí, justamente el día de hoy, el episodio, como mencionabas, vamos a hablar acerca de nostalgia y de un fenómeno que se llama homesick, que se produce a través de esta nostalgia. Muchos, tal vez tengan la oportunidad de haber vivido este sentimiento y recordar, como en episodios pasados, pues que las emociones o los sentimientos pues, van a derivar a través de la constancia del tiempo y de factores cognitivos que vamos a ir platicando más adelante. Y entonces quisiera saber, Luis, ¿cuál es tu experiencia en qué momentos de tu vida o cómo es que tú sientes la nostalgia? La verdad es de que a veces como que sí me pega mucho, ¿no? O sea, cosas como que tal vez, igual y para alguien es muy insignificante, como unos recuerdos que te dice Facebook, estos de publicaciones de esto pasó hace 3 años, ¿no? Entonces de repente sí digo chispas, ¿no? Digo, actualmente tampoco es como si tenga una vida totalmente ya completa, pero normalmente sí digo así como, mis compañeros de la escuela, el trabajo que yo hacía, o tales vacaciones, etcétera, de cosas. Entonces, sí soy alguien que sí le daba muy fácil el estar pensando en la nostalgia de sus momentos, la verdad. Ok, justamente tú nos comentas que te sientes como una persona altamente sensible. Entonces es muy usual que ahora tenemos estas memorias, estos recuerdos o incluso muchas historias, ¿no? En la vida digital, donde nos vamos ya a recordar con mayor facilidad qué hice hace un año, ¿no? Si es que tengo alguna evidencia, alguna publicación, alguna foto, a antes que no teníamos esa posibilidad de recordar exactamente qué habíamos hecho, incluso hasta 10 años, 7 años, son como algunas publicaciones de lo más viejo que yo he visto. Y claro que entiendo esa sensación, ¿no? De recordar ese momento, de llevarnos a esos lugares. Y justamente, pues, esta emoción es algo rural, algo que nos va a suceder. Y Mariana, ¿cuál es tu experiencia con la nostalgia? Todos hemos tenido este sentimiento y muchos lo describen, incluso en la película de Intensamente, como una combinación entre tristeza y alegría, ¿no? Porque es cuando recuerdas tú un momento de mucha felicidad, que recuerdas muy grato, pero que pues ya pasó, justamente eso es, ¿no? Un recuerdo. Entonces te da tristeza acordarte pues que eso ya fue, que esto está en el pasado y que lo disfrutaste en su momento, ¿no? Entonces como que es una fusión de esas dos emociones. O sea, yo lo considero personalmente un sentimiento bastante bonito, agradable, pues, porque nos ayuda a ver como las cosas bonitas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. En muchas ocasiones también nos pueden como subir un tanto el ánimo, como dicen, ¿no? Recordar es volver a vivir. Entonces, es importante darle como su espacio a esta emoción, porque nos ayuda también sobre todo a ver qué hicimos bien o qué nos gustó hacer para poderlo repetir. Recordemos que también un tanto la alegría es esta emoción, buscar otra vez ese bienestar, esa sensación de bienestar, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que la nostalgia sobre todo es un sentimiento bastante adaptativo en cuestión de si hoy día pues tal vez no nos sentimos bien, eh, mirar hacia atrás y ver que hemos hecho cosas bonitas, que hemos pasado momentos agradables, bien nos puede dar cierta motivación para seguir adelante y continuar con lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Y justamente la nostalgia solo se limita a creer que es algo que nos va a suceder si extrañamos a una persona o si nos vamos de viaje o incluso nos mudamos de nuestro hogar y extrañamos, no sé, vivir de nuevo con nuestros padres, con nuestra familia. Y nuestro invitado Luis tiene una experiencia muy personal respecto a todo esto y pues quisiera que nos compartieras, Luis, cómo se siente pues esta experiencia dentro de un viaje. Mira, para empezar esta experiencia que fue un
un breve lapso que viví en Canadá, en Vancouver específicamente. Hoy en día sí puedo decir que sí me cambió mucho. El contexto era que estaba yo bueno, también era estudiante del IPN desde la preparatoria. Habían surgido ciertos acontecimientos históricos muy importantes para el IPN, tratando de contextualizarlo, porque no sé si se acuerda el radio escucha o el podcaster, pero hubo una marcha muy importante para los estudiantes del IPN por un cambio de estudios y una directora del IPN. Entonces, debido a esto, yo iba en mi último semestre, en mi último año de preparatoria, y ante estos acontecimientos hizo que pues todo cambiara, en especial porque estamos hablando de que nos hicieron hacer 2 semestres, imagínense, como en 4 meses. Era algo literalmente horrible, ¿no? Y aparte, sumándole, no tan solo la parte de la preparatoria, sino el hacer el examen a la universidad, ¿no? Entonces, igual y si suena muy millennial o igual muy whitezican de mi parte, pues estábamos en el carro, mi madre y yo, y de repente me dijo, oye Luis, ya te vas a preparar para tu examen de la universidad. Y yo, la verdad, desde un tiempo atrás, desde cuando ya estaba viendo por parte de mi escuela, cómo se están empezando a dar las cosas en el movimiento del Politécnico, yo le dije, pues, ¿sabes qué, mamá? Yo no tengo muchas ganas de ir a la universidad. En estos momentos no te vayas a espantar. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé si voy a acabar la prepa. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé en qué mes voy a acabar la prepa. Igual y puedo hacer el examen a la universidad y mira, ni una ni otra voy a poder completar, ¿no? Entonces lo que yo quisiera es enfocarme, etc. El chiste es de que al final le dije el típico choro de cualquier morro de preparatoria que tiene en su mente, que es: no, me voy a meter un idioma y el cursito, bla, 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 tratando de persuadir a la mamá, al papá, a la abuela, a la tía. Y de repente me dijo, mira, la verdad, chavo, yo no te creo, ¿no? Pero afortunadamente, yo he venido guardando una beca que tú has tenido a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y esa beca estaba destinada a cualquier cosa que tú quisieses hacer aproximadamente en esta edad, preparatoria, universidad. Si tú hubieras necesitado lo que sea, un recurso fuera de lo extraordinario, pues esta beca era para soportar esa clase de cosas, ¿no? Y lo que yo he estado pensando es que si neta te quieres meter al idioma como me estás echando tu choro, perdón, voy a tomar agüita, pues con esta beca te vayas a Canadá. No, pues a mí me brillaron los ojitos, ¿no? Pero aún así, hijo, te haces el examen a la universidad, ¿no? Y dije, bueno, está perfecto, ¿no? Repito, mi primer objetivo era acabar la preparatoria para posteriormente darle paso a todo lo que viniese, ¿no? Realicé mi examen a la universidad, no me quedé y acabé la preparatoria con creces y ya empezaba el viaje. Para esto igual quiero brindar un contexto importante porque no era lo mismo en ese entonces, que creo que me parece que era aproximadamente 2016, 2017, cómo estaban las cosas en México. O sea, estamos hablando de 4 años y dirías, bueno, pues qué pasó, ¿no? Una revolución o qué cosas, ¿no? Pero la verdad es de que no. Para empezar, el peso era diferente, el peso comparado con el peso canadiense, por si alguien piensa que la economía estaba totalmente diferente, esa es una. Creo que en ese entonces me parece que el peso canadiense estaba oscilando aproximadamente entre los 12, 13 pesos. Y entonces, ya, me fui a Vancouver. Yo no tengo ni casa en Vancouver, ni familia en Vancouver. Nadie me iba a recoger durante todo este lapso de que estaba acabando la preparatoria. Estábamos viendo el vuelo, cómo me iba a hospedar, la universidad, etcétera, de cosas. Y universidad me refiero a la casa de idioma a la que iba a asistir.
Todo iba a ser por homestay. Homestay, para aquella persona que no sepa qué es que una familia te resguarda, ¿no? En su casa, junto con otros roomies, ¿no? Ese iba a ser el proyecto, ¿no? Y me iba a quedar aproximadamente como 7, 8 meses y ya regresando ya iba a hacer el examen. Entonces, vuelvo a la historia, ¿no? Yo hice todas estas logísticas y posteriormente me fui a Canadá. Y recuerdo perfectamente desde el momento que tomé el avión, todavía no te la crees, la verdad. Pues en esa edad, con tan poca experiencia de vida que tienes ante esa clase de situación, y de repente que dices, no tengo nada, o sea, lo único que tenía era una transferencia estábamos haciendo las matemáticas en ese entonces, mi madre y yo tenía $20 semanales para gastar, no tenía más. Me dijo, si tú quieres trabajar como tú quieres, y llámalo como se te dé la regalada gana, consigue, yo no te voy a dar ni un peso más, ¿no? Yo lo único que tenía era $20 semanales, y si, por ejemplo, me daba fiebre, me daba el patatús, tenía creo que $100 en, ya sabes, ¿no? En la bolsita secreta de tu cartera. Y recuerdo de que, bueno, ya me recoge el homestay, y la familia la que me recibió no era canadiense, no era gente blanca, ni güerita, ni de ojos azules. La verdad es de que mi familia era también, fueron muy pocos canadienses los que yo llegué a conocer en Vancouver, la verdad, muy pocos, contados. La familia que me resguardó fueron filipinos. Cuando me recogieron, pues en ese entonces era muy difícil entre los nervios. Sí hablaba inglés, pero hablaba un inglés pues cero fluido. O sea, los que saben que han tomado clases en inglés en México, la verdad es de que, o sea, para empezar el speaking para nada se da, ¿no? El que habla speaking totalmente 100% en el salón está echado de lo que sea, ¿no? Y recuerdo mucho que estaba preparándome toda mi maleta, cómo me iba a organizar. Obviamente no tenía cosas, todo lo iba a comprar allá, ¿no? Porque como no iba a ser una semana ni etcétera de cosas, tenía literalmente mi ropa, más que era como shampoo, toalla, etcétera de cosas, todo eso lo iba a comprar allá. Me estaban invitando a jugar juegos de mesa. En 0, me cae el 20 como un rayo, así. No voy a estar con nadie, o sea, no voy a estar con mi novia, no voy a estar con mi familia, no hay nadie que me tenga aquí, a nadie. Y en el primer momento en el que se me cae una lágrima y cae en el tablero del juego de mesa, dije, no voy a llorar enfrente de toda esta familia, ¿no? Me fui como en friega a mi habitación y me puse a llorar. Y era tanto como mi duelo de que me cayera el 20, de que le hablé a mi mamá y le dije, no me quiero regresar ni nada por el estilo, pero sí le dije, apenas me cayó el 20, o acabo de entrar en razón de que no te voy a ver. O sea, no te voy a ver en 8 meses, ¿no? Y mi mamá me lloraba y me dijo, yo también te voy a extrañar, ay hijo, te va a ir muy bien, mucho éxito, etcétera de cosas, ¿no? Ese fue el primer momento de nostalgia, ¿no? O sea, obviamente hubo muchos, pero el más importante que yo recuerdo fue ese. Y o sea, la convivencia familiar que tenía esta familia recordaba un poco a cómo es la convivencia de las familias mexicanas, que nosotros somos mexicanos. ¿Fue lo que te hizo caer el 20? Porque dijiste, o sea, sí tengo esto, pero no es mi familia, o sí tengo esto, pero estoy muy lejos, o esa convivencia fue lo que te hizo recordar pues tu estancia aquí, o sea, tu familia aquí en México. Eso lo fui entendiendo con el tiempo, con los meses, y conforme pasaron los días, me daba cuenta de que esas reuniones eran normales. Pero en ese momento, repito, por los nervios, no sabía, o sea, este nervio que tú tienes, repito, que no es, sí quiero hacer el énfasis de que si tú te equivocas en la clase, un punto, ¿no? Dilo. Pero en el momento de cuando ya estás allá afuera, y en especial no hay nadie que te coache, ¿no? O sea, no,
absolutamente nada, como esta inseguridad de decir no me puedo expresar como yo quiero, ¿no? Ya no es lo típico de qué te gusta comer, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, ¿no? O sea, sino, si por ejemplo estábamos jugando un juego de mesa, o sea, explícate un juego de mesa totalmente en inglés, las reglas, etcétera, de cosas, y en ese momento, repito, mi inglés no era malo, sin embargo, la ayuda de tus compañeros o de tu maestra, etcétera, de cosas en las clases aquí en México, ¿no? Pero nunca tienes un miedo porque no te puedas expresar totalmente, ¿no? Entonces era esa clase de cosas que me hacían como caer en O sea, nostalgia de decir, no, bueno, pues todo ese entorno fue el que como fue quiero. como muy Sí, avasallador. o sea, sí, y en especial como que dije, quiero platicar de mi vuelo, quiero platicar de cómo llegué, ¿no? O sea, pues normalmente cuando llegas a tu casa, pues lo primero que te dicen es cómo estás, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Estás bien? Etcétera de cosas, ¿no? Entonces, cuando llegué allá, y repito, estaba preparando todas mis cosas, y de repente empieza a fluir una dinámica totalmente diferente, pues fue la parte que sí me costó mucho trabajo. En ese momento en específico de no poder expresarme. Creo que fue eso lo que más me sacó de onda en ese entonces. Sí, justamente todos estos factores, ¿no? El nuevo lenguaje, nueva vida, nos llevan a generar pues estos sentimientos, ¿no? De reconocernos en un nuevo lugar, en nuevos espacios, porque también, como mencionábamos, la nostalgia es un factor que nos va a permitir reconocer cosas de nuestro pasado y otorgarles un valor. Tal vez en ese momento, o hasta que tú lo mencionas, me cae como un rayo, me cae el 20. eh, Creías que sí, vamos a tener comunicación pues en línea, o etcétera, ¿no? Pero ya empiezas a sentir pues esos momentos donde la comunicación ya no es física, ¿no? Como lo hemos vivido, como se está viviendo en esta situación sanitaria, donde muchos nos estamos alejando físicamente en cuanto a espacios. Y entonces yo les preguntaría a ambos, eh, primero a ti, Luis, ¿cómo es que ahora el estar en este confinamiento te lleva a tener sentimientos similares o diferentes respecto a la nostalgia de poder salir, hacer ciertas cosas? Que, por ejemplo, creo que hoy en día lo que más me pega es en hábitos de nostalgia, es específicamente mi carrera, ¿no? Y digo específicamente mi carrera a diferencia de otras cosas, porque mi familia, afortunadamente, yo siempre, o sea, sí las extraño, pero no es algo como si pudiese yo tener el sentimiento de perderlas, ¿sí me entiendes? Entonces, siento lo de la carrera más cercano porque, por ejemplo, hoy en día estoy en mi último año de la carrera, empezó la pandemia cuando estaba en sexto semestre, y mi, mi carrera dura aproximadamente entre 8 y 9 semestres, y entonces, aparte de todo, como estudio geología, pues hay una parte de campo totalmente, o sea, nosotros nos llevaban cada semestre que te gusta, unas 3, 4 veces al campo, ¿no? A Puebla, a Pachuca, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces, al verse eso tan atacado, vaya, no atacado, como tan afectado, digo, igual y entendería al estudiante que esté estudiando algo que no tenga que ver tanto con campo, pero específicamente a mí me pega mucho eso, ¿no? Y la parte ya más emocional que te repito que es literalmente en mi caso muy, muy sensible, pues toda mi generación, toda mi carrera, que de repente recuerdes como con todas tus fuerzas, como todas tus prácticas y el último día que los viste, y de repente ver que cuando acabe esto, pues ya vas a ser ingeniero, ¿no? Y ingeniero o ingeniera y ya, adiós, ¿no? Toda la parte educativa, estudiantil, pues igual y puedes llorar todo lo que tú quieras, pero pues a buscar chamba, ¿no? O sea, ya esta parte de aprendizaje universitario ya pasa totalmente de lado. A mí personalmente
como que sí estaba muy consciente de este sentimiento, porque yo al menos recién acababa de terminar la carrera, entonces estaba haciendo yo el servicio, me faltaba ya nada por terminarlo, y es cuando entramos en pandemia y nos dicen que todos nos quedemos en nuestras casas, y yo tenía como varios planes después de hacer el servicio que se vieron afectados justo porque íbamos a entrar en pandemia. Eran planes que no se podían llevar a cabo porque teníamos que estar en casa. Yo no vivía con mis papás, yo ya vivía con otros familiares, justo porque mis padres vivían en otro estado y yo estaba estudiando la carrera en la Ciudad de México. Y cuando llega la pandemia, pues ya no me puedo ya no puedo estar más con estos familiares, me tengo que ir con mis papás o sea, de vivir toda mi vida en la Ciudad de México y tener como planes de hacer muchas cosas después de acabar la carrera, todo eso se vio afectado, se vio tenido por la pandemia y entonces me acabo mudando a un estado nuevo de la República Mexicana que conocía muy poco debido a que mis papás llevan un rato viviendo aquí, en la ciudad de Puebla. Eh, entonces, como que me fui preparando, sabía lo que iba a pasar una vez que entramos en pandemia, que se tenían que empezar a mover las cosas. Eh, pero justo como cuando te cae el 20, como bien comentaba Luis, igual y no es en el momento en el que dices, ah, órale, me voy a cambiar de estado, o órale, me voy a mudar con mis papás, pues porque es pandemia, hay que estar en casa y hay que estar todos juntos, etcétera, ¿no? Sino llega en el momento en el que menos tú te lo esperas, en el que volteas a ver a tu alrededor y dices, es que así va a ser mi vida por un buen rato, y ya no voy a tener lo que tenía antes o ya no voy a poder hacer lo que quería por diversas razones, ¿no? En este caso que fue la pandemia. Y justo en ese momento es cuando te cae el 20 y empiezas a sentir la nostalgia o empiezas a sentir un poquito más esa tristeza de es que ya no voy a poder hacer lo que quería, es que extraño lo que tenía antes, ¿no? Creo que también Ujú. la nostalgia te ayuda a valorar un poco las cosas que tenías, que ahora, dado que cambia tu contexto, te hace ver o te hace valorarlo más ahora que cambia y que vives otra situación, ¿no? Entonces, em, yo creo que la nostalgia también nos podría ayudar a eso, ¿no? Sí bien recordar cosas bonitas, pero también como ponerte los pies en el suelo y decir, pues ya no estás ahí, estuvo muy bonito que estuvieras ahí, pero ya no estás ahí, ¿y ahora qué vas a hacer cuando, donde estás parado hoy en día, ¿no? Pues sí, justamente nos pone en sentido y en lugar, ya que es una herramienta que muchos pensarían que es una emoción un poco incómoda o desagradable. Sin embargo, la función adaptativa que nos da esta emoción o sentimiento, depende de la constancia de esta, nos va a llevar a crear eh, pues este sentido, ¿no? Incluso personas que practican el agradecimiento, la yoga, el concentrarse en el momento, en el aquí y en el ahora, eso no va a decir que no vamos a tener ese sentimiento, que no va a aparecer repentinamente, o incluso si no abandonáramos ese lugar, imaginemos un espacio, o por ejemplo, desde mi experiencia personal, el que yo a veces he recorrido pues muchas calles de la ciudad donde he vivido algunos momentos épicos de mi vida y entonces ves que los edificios han cambiado o en espacios de trabajo las personas tienden a irse o a cambiar de rumbo, ¿no? Entonces tú puedes permanecer en un mismo lugar y aún así sentir este sentimiento, ¿no? Entonces es importante que retomemos esta nostalgia también como una herramienta para darle este sentido a nuestra vida en el sentido de ya logré todo esto, he pasado por esto, yo he visto que me agrada tales cosas de mí, entonces volver a usarlo como una herramienta de autoconocimiento de nuestras propias emociones y de nuestro propio sentido de vida. Yo tengo una pregunta para ustedes y es, mencionan mucho de que la nostalgia es algo bueno, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tanto es esta parte buena en donde mencionan ustedes como conocimiento propio de autoaceptación, de decir, keep going, tú puedes?
y qué tanto es la parte de que se vea como reflejado el sentido de no permitirte sentirte, o sea, sentir esa emoción, ¿no? No para algo, vaya, positivo. Porque en mi caso, en mi particular caso, cuando muchas veces yo estoy nostálgico, muchas veces me quiero transportar a ese lugar, ¿no? O sea, no es tan solo que lo recuerde. Y muchas veces también llego a pensar dentro de esa nostalgia si hubiera seguido así, qué hubiera pasado, qué pasa si no hubiera hecho, etcétera de cosas, ¿no? Es así de sencillo, digo, uno a veces lo hace sonar como muy fácil, pero no siempre es así. Sobre todo, aquí creo que es importante diferenciar entre lo que es una emoción y un sentimiento, y la nostalgia es más un sentimiento porque implica recuerdos, que es como un poco el área cognitiva, y las emociones solo son sensaciones en el cuerpo y que se manifiestan con una respuesta a algo. Y los sentimientos, como hemos hablado en otros episodios, entra también la variable de lo cognitivo, del pensamiento, y los recuerdos a fin de cuentas son pensamientos que están almacenados en el cerebro. Entonces, justamente los sentimientos van a variar de acuerdo a pues tu cognición, a tus pensamientos, a tus ideas, a tu forma de ver la vida. Entonces, los sentimientos no son como tal universales, o no todos los sentimos de la misma manera que como son las emociones. Yo creo que por esa razón es diferente, sobre todo tú como explicas, ¿no? Que tienes una inteligencia emocional y eres muy perceptible y muy sensible ante algunas situaciones. Para ti puede ser más complicado pasar por este momento de nostalgia y decir que es agradable, y tú lo puedes notar como desagradable, y para otras personas no. E incluso para una misma persona a veces puede ser agradable y decir, hoy sí me siento bien, y ay, qué bonito que viví esto y ahora ya estoy aquí. O puede ser, como bien decías, ¿no? Viví esto y la neta es que estaba mejor en este momento que ahorita, y te gana a veces un poco más la tristeza, porque quisieras regresar a ese momento que te gustaba más que el presente, ¿no? Entonces, yo creo que la nostalgia sobre todo tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus ideas y con esos recuerdos, con cómo es tu presente hoy en día. eh, y de acuerdo a eso va a ir variando este sentimiento. Los sentimientos no los vas a sentir siempre igual, a pesar de que sea el mismo sentir. O sea, la nostalgia no siempre la vas a sentir de la misma manera. Eh, yo personalmente, hay ocasiones en que la nostalgia es muy agradable sentirla, porque te trae recuerdos bonitos, ¿no? Y dices, lo que hemos estado hablando, ¿no? Fueron momentos muy bonitos, hoy estoy un día mejor, o eso me enseñó X cosa. Por ejemplo, yo a veces experimento la nostalgia de diferentes maneras. Hay veces que uno recuerda algo que sabe que no la va a poder volver a vivir, pero que le enseñó algo, le dejó cierto aprendizaje, entonces lo recuerdas un tanto con cierto cariño, y gana un poquito a veces más esa felicidad de recordarlo que la tristeza. Pero otras veces, por ejemplo, sabiendo las cosas que no puedes volver a vivir, o que te hubiera gustado, que disfrutaste demasiado, y que por esta sensación de bienestar que te dieron, quieres seguir viviendo, y hoy día ya no puedes por X o Y razón, y sobre todo en pandemia, ¿no? Como bien hablábamos hace rato, pues te hace decir, es algo que ya no puedo tener, es algo que quisiera que siguieran siendo las cosas así, y no se puede, y a veces gana ese sentimiento de tristeza. Entonces, contestando a tu pregunta, Luis, yo creo que varía mucho entre cada persona cómo experimenta la nostalgia, y aún así, eh, constantemente la nostalgia como personas, como individuos, aún así la experimentamos de manera diferente. Como bien mencionábamos, pues sí, la nostalgia es un sentimiento y una emoción que nos va a acompañar durante varios procesos de nuestra vida. Es algo que va a estar en una constante cada vez que vayamos atravesando nuestras etapas de desarrollo, y entonces es normal, en cierta forma, sentir esos sentimientos. Se vuelve preocupante o como una alarma cuando las emociones nos superan, cuando los sentimientos se transforman justamente en apatía, que es la falta de sentimientos positivos en nuestra vida actual. Si nos quedamos como clavados en el pasado,
y pues tenemos incluso hasta gusto por sentirnos nostálgicos, ya sea escuchando canciones para sentirnos tristes, de forma personal, en mi proceso creativo, cuando suelo crear algunas ilustraciones o cuando estoy practicando la guitarra, sí me gusta sentir a veces esa nostalgia en el sentido, eh, incluso en algunas ocasiones, de hacer la propia catarsis, ya sea a través del proceso, y hay que diferenciar muy bien cuando se vuelve una nostalgia y cuando es un duelo, porque no es lo mismo decir que yo extraño a una persona a la cual pues terminé mis lazos o ya no está físicamente, incluso pues de manera viva en este mundo, y decir que extrañaba, no sé, cuando iba al parque con mi abuelo y comíamos un helado, a decir, es que yo tengo la pérdida constante de mi abuelo, etcétera, etcétera. Entonces, está muy interconectada con otras sensaciones, con otras formas de ver la vida e incluso sentimientos que nos pueden llevar a la tristeza, a la apatía, a duelos no resueltos, a no cerrar ciclos, incluso muchos de estos, por ejemplo, se pueden dar en tipo graduaciones, cuando dejamos de tener amistades, desde que lo mencionabas en tu pregunta, pero sí, incluso también puede haber un agradecimiento de decir, reconozco que fue una mala experiencia, sentir un poco de eh, anhelo de que había ciertas cosas que nos gustaban, porque incluso cuando han pasado ciertas experiencias, nosotros tenemos una ganancia secundaria, que lo que llamamos en psicología como un proceso donde nosotros permitimos que sucedan cosas negativas en nuestra vida porque nosotros vemos un fin. Entonces, justamente sí podemos tener añoranza, pero no es algo saludable, no es algo que tengamos que añorar todo el tiempo. Las relaciones negativas o lugares donde yo no me sentía bien, ahí ya podríamos hablar de ciertos problemas de la salud. Y es la misma parte que les trato de mencionar, en el sentido de que qué tanto es esta nostalgia de, quitando el presente, qué tanto es el ver tus recuerdos, cuál es la necesidad tanto de verlos más como algo positivo, como de decir, ah, soy mejor, o eso me forjó, o por eso soy quien soy, etcétera, de cosas, y qué tanto no te puedes permitir a decir, pues me extraño, ¿no? O sea, me extraño yo en esos momentos. Me extraño yo, no sé, por ejemplo, ahorita yo tengo 24 años, ¿no? Pero, no sé, tal vez me extraño, tal vez, no sé, o sea, en ese entonces tenía como un pensamiento demasiado grande ante tener más responsabilidades, ¿no? Más libertades, ¿no? Y de repente te das cuenta de que el speech que te dicen tus papás de, bueno, eso que tanto pides, esas libertades que tú dices, pues vienen en la bolsita, pues otras cosas, ¿no? Y de repente dices, ah, caray, o sea, ya cuando empiezan a pasar los años dices, pues está también feo, ¿no? Entonces es un tanto lo que quisiera mencionar. Muy bien, Luis. Justamente lo que nosotros tendríamos que evitar en ese caso es generar culpa, porque podemos pensar en estas actitudes, no sé, nocivas o que nos daban algún estímulo más agradable, como ser niños y no tener responsabilidades, tener más tiempo para jugar, incluso cuando tenía 18 y podía irme de fiesta a las 3 de la mañana y no pasaba nada, o etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que tenemos que cuidar mucho es el hecho de que haya culpas. Mucha gente tiende a dar vueltas a estos pensamientos y no soltarlos, hacer una rumiación. Entonces se genera una culpa como, ¿cómo es posible que yo antes podía hacer esto o solía ser cierta persona, pero ahora no? Entonces tenemos que ser objetivos y buscar explicar el por qué ahora soy así. Eso quiere decir de forma objetiva, buscar un significado en el sentido de no caer en este positivismo tóxico. El positivismo tóxico surge de no tener una distinción en el por qué las cosas pueden salir bien, solo esperar que por una fuerza mágica, sin tener un plan, sin tener objetivos o metas. Entonces nosotros podemos buscar aprender, que sería lo más óptimo, pero no es una obligación. Uh-huh.
Tenemos que Exactamente, evitar, estoy entonces, totalmente de acuerdo en eso. evitar generar la culpa. De hecho, decir, es que ya no puedo ser la persona que era antes. Entonces, hacer un equilibrio en nuestra vida actual y en nuestra vida pasada, qué cosas sí podríamos retomar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera tener de nuevo ese tiempo de juego o salir con cuidado, ¿qué tendría que hacer el día de hoy? Y recuperar esas pasiones, porque sí hay cosas que nos gustaban. Sin embargo, si hacíamos actividades o cosas nocivas, no sé, por ejemplo, alguien que recuerde que en su infancia consumía sustancias tóxicas, pues no sería algo recomendable, ¿no? Vuelve a eso, ¿no? Sino, no tengas culpa, evalúa sobre qué has aprendido, qué ha cambiado y qué puedes hacer el día de hoy realmente con eso. Aprender, saber perdonarte, aceptar que nadie es perfecto, que todo puede malir sal y generar justamente estos sentimientos nostálgicos como un recuerdo, como una alerta a esto me gustaba. Entonces, si quisiera volver a esto, ¿qué puedo hacer, no? Tal vez a mí me gustaba dibujar, me gustaba comer helado, comer dulces, como tú lo mencionabas. Complementando lo que decía mi colega, yo creo que em, sí de todo podemos aprender, pero a veces el aprendizaje creemos que es lineal, o sea, que va para arriba. Y no siempre es así. A veces nos cuesta más trabajo aprender cosas que otras o adaptarnos justo para que ese aprendizaje se dé. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque si bien la nostalgia nos puede ayudar a ver qué hay que mejorar o qué quisiéramos retomar porque nos hacía sentir bien, exceptuando con otras nocivas, como bien comentabas tú, David. Yo creo que también es muy importante eh, que estemos muy conscientes y digamos, está bien que hoy no pueda aprender o está bien que me esté costando más trabajo superar esta situación. Que a veces la nostalgia sea más, me invada más que el ver lo positivo de eso o que el ver qué puedo aprender de eso o qué aprendí. Entonces, está bien, o sea, va a sonar muy cliché, ¿no? Pero en serio está bien no sentirse bien y quitarnos esta idea de que tenemos que estar bien todo el tiempo, quitarnos esta idea de tenemos que mejorar rápidamente, porque no siempre es así, cada uno tiene como su proceso y sus herramientas para mejorar y para hacer una mejor versión de sí mismo, de sí misma, y ese proceso efectivamente no es lineal, ¿no? Entonces hay que aprender a perdonarnos, como mencionaba anteriormente mi colega, y también hay que aprender a ser pacientes con nosotros y con nosotras mismos para mejorar en este aprendizaje, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, ahorita que estoy hablando con ustedes, como que me pongo a pensar que qué tanto es esta línea de siempre querer ser mejor. Porque pareciese que cuando estamos hablando de nostalgia o de recuerdos es la persona de mi ayer o de hace un año, etcétera, de cosas, yo tengo que ser mejor que esos yo del pasado, ¿no? A veces, ¿no? Pareciera también mucho de que no nos podemos equivocar en el presente, de decir qué tan exigentes somos con nosotros hoy en día. Existe mucho sobreexigencia, ¿no? En mejorar cada día, en esta nostalgia, te digo que puede generarnos culpa cuando nos sentimos inferiores, ¿no? A mi yo de ayer, a mi yo de hace 3 años, etcétera, etcétera. O a veces se hacen ciertas promesas cuando teníamos 15, cuando teníamos 18, para cuando llegara a los 30, cuando llegara a los 20, cuando terminara mi carrera y mi expectativa cuando entré era una y ahora que salgo no soy lo que quiero o la terminé porque me di cuenta que no me gustaba ya en el último semestre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la nostalgia es un factor muy importante respecto a eso, pero como te mencionaba, tenemos que ser justos con nosotros mismos. Y creo que el hecho de, o de forma más bien personal, y yo comportaría a la audiencia, es que esta forma de buscar sentirnos mejor o de avalar nuestra existencia tendría que venir primero desde nosotros, desde cómo yo reinterpreto mi pasado, cómo estoy viviendo mi presente y cómo estoy planeando mi futuro, pero justamente creando
metas objetivas, escenarios realistas, evitando que mis pensamientos sean circulares, que llegue a repetir pues vicios, o incluso muchas veces tenemos conductas que van a ser circulares, ¿no? De yo me voy a ir de un punto A al punto B y eso me va a llevar a un punto C. Y a veces no nos damos cuenta, queremos ir directo del punto A al punto C, por ejemplo, pero seguimos pasando por B. Y eso a veces no nos damos cuenta. Entonces, la nostalgia es como un mapa que nos puede ayudar a darnos cuenta de ciertas situaciones. Pero nosotros no tenemos una deuda ni con nosotros mismos, ni con alguna otra persona, sino hay que buscar existencia en el propósito. Y eso es, pues, algo que nos puede ayudar a centrarnos en los momentos de día a día. Y eso sí, es también ver lo negativo, ¿no? Ya estoy harto de no poder salir con mis amigos, ya estoy harto de quedarme en casa, no me está gustando mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Saber reconocer eso negativo también nos va a ayudar a ser mejores. Pareciera que no, o incluso esa presión nos va a llevar a ya lo quiero ser, cuando en realidad tenemos que reparar cuestiones que nos tomaron años llevarnos a este mismo momento y nosotros no estamos viendo a veces la posible diferencia que puede marcar ir día a día. Entonces eso es muy importante para generar pues una visión más justa contigo mismo, más agradable. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, retomando un poquito lo que comentabas al principio, Luis, de cuando te cayó el 20 de esta nostalgia y que hoy en día lo recuerdas pues ya con más cariño, con más aprendizaje, ¿qué otras experiencias nos podrías contar acerca de este viaje? Pensando en esta entrevista traje algunos recuerdos y en mi estancia allá. Creo que el primero que tengo presente que se me hizo como lo más... O sea, tengo dos momentos muy imposibles que me quedé con cara de esto no es cierto, ¿no? O sea, no sé si a la audiencia o a ustedes les ha pasado esos momentos que son en donde te detienes y dices, ¿cómo esto me pasó a mí, no? De forma positiva, en el sentido de decir, esto me parece tan en un millón, literalmente, o sea, en un millón, tipo que te caiga caca de paloma, pero en buen sentido, repito. Que digo, la caca de paloma supuestamente es en buen sentido, ¿no? Y fue que yo estaba con unos amigos, de hecho, con la comunidad con la que yo más conviví fueron con japoneses, coreanos y colombianos, y mexicanos también, algunos. Y estábamos en un departamento, ya estábamos echando el trago, nos íbamos a ir a pasar a un antro posteriormente, pero como siempre, ¿no? Digo, y si no lo digo yo, creo que no sería producente decirlo, ¿no? Y es pues estábamos obviamente bebiendo antes para no tener que consumir en los antros, ¿no? Entonces, estábamos tomando y de repente hubo unos ciertos amigos que dijeron que iban a ir a un partido de fútbol americano. Ya sé, o sea, fútbol americano en Canadá no es top, pero pues estaba raro, ¿no? Y digo, también pues dijimos, bueno, están ellos en el partido. Entonces, estábamos tomando y de repente en lo que estamos en el trago, ya estábamos si no es que arreglándonos, ya estábamos yendo por más alcohol para ya estar bien en fiesta. En la fiesta, ¿no? Entonces, de repente ya cuando estábamos a punto de movernos, le hablan a uno de mis amigos y le dicen, oye, fíjate que 2 personas con las que íbamos a ir cancelaron por X o Y razón, tenemos 2 boletos gratis para el partido de fútbol americano. ¿Quieres ir? Y de repente mi amigo dijo, va. Me dijo, ¿quién se lanza a ir? Y entonces, la verdad es que nadie se aventó porque
porque querían ir al antro, ¿no? Y porque ya están enfiestados, etcétera, de cosas. Pero el chiste es que teníamos que volar, así literalmente, volar de punto A hasta San Juan de la canadiense madre, para llegar al estadio, porque no era precisamente de cerca. Y entonces, pues estaba toda esta logística de que nos dieran el boleto, etcétera, de cosas, ¿no? El chiste es que corrimos así kilómetros para llegar al partido y ya nos dan los boletos, ¿no? Repito, honestamente yo fui nomás, como dicen, por la anécdota, no porque me gustara el fútbol americano canadiense, ¿no? Realmente no es algo que realmente nadie destaque, ¿verdad? Pero entonces estaba el partido, estábamos comentando de la situación de la fiesta que iba a pasar, etcétera, de cosas, ¿no? La verdad es de que el partido, entiendo yo que era el equipo de Vancouver, entiendo yo, estaba dando una rastriza como de 4 touchdowns a 0, feo, o tal vez el otro equipo con un gol de campo, una cosa así. Entonces de repente, dentro de o sea, en nuestra cancha, o del lado de nuestra cancha, pues dan un pase largo, ¿no? Un pase largo, y que la cacha el quarterback, yo no sé de fútbol americano, la cacha el portero o lo que quieran, y entonces llega a zona de anotación, hace el touchdown, pero les digo que era una paliza, y eran como 6, 7 touchdowns, y en el último touchdown, que era ese, patea la pelota, y la patea al público, ¿no? Y de repente empieza a bajar y a bajar la bola y a bajar la bola, y dije, no manches, esto, o sea, estaba cayéndome en los brazos, ¿no? Y de repente cayó la bola, ya me estoy bajando unos cuantos pisitos y que la cacho, ¿no? Y ahí estaban otras grandes, ¿no? Pero el que la agarró fui yo y se me cayó. Volví a botar y me cayó en los brazos y dije, qué cagada, ¿no? De repente todavía recuerdo que al lado de mí había un viejito y me dice, nice catch. Pero honestamente yo no sabía si me podía quedar con el balón. Digo, el deporte más jugado en México pues es el fútbol, y pues obviamente cuando pues, dan sus cañonazos, etcétera, o la vuelan, pues no te quedas con el balón. Es muy raro, la verdad. Yo dije, ¿me la quedo o no? No. Pues ya había una mochila y me la quedé. Y de hecho aquí está mi balón. De hecho supongo yo que es Canadian Football League o algo así, yo creo. Y la segunda anécdota que tengo es de que yo tengo un amigo muy querido en mi vida que se llama Daniel. Él y yo estábamos planeando desde el principio de mi viaje en que uno de los dos iba a ir a verlo, ¿no? Y sí estaba tratando de hacer un ahorro para poder bajar a la Ciudad de México y estar ahí un par de días. Pero este amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero ir a acompañarte a ti. Y dije, perfecto. Entonces, al mismo tiempo compartíamos nuestra banda favorita de niños, y en ese entonces nos gustaba, cuando éramos más chavos, una banda llamada Muse. Entonces se me ocurrió la brillante idea de estar en la página de Muse y ver sus tours. Y dije, bueno, en una de esas, o tengo la mala suerte de que ya fueron a Canadá, a Vancouver, y me los perdí, o tengo la oportunidad de irlos a ver, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que estaba en clases de inglés y que de repente estoy ahí baboseando con mi teléfono para ver los tours. Y dice Vancouver, ¿no? Vancouver, Canadá. No, me puse a gritar. Entonces, inmediatamente le marqué a mi amigo Daniel. Dije, oye, güey, no sé por qué fechas, yo sé que no lo hemos organizado bien, pero ¿por qué fechas piensas venir, no? Pero acabo de encontrar unos boletos para ver a Muse. Y uno de los días que estuvo aquí, que fue el día del concierto, ya fuimos, ¿no? En especial creo que ustedes sabrán, o también los podcasters, pues a veces somos un poquito, ¿cómo se puede decir? Extremistas cuando se trata de conciertos aquí en México, ¿no? Hemos visto colas interminables, ¿no? Y dice, chis, pues aún no hay fila, compa.
Yo, no es cierto. Entonces nos vamos corriendo, pero todo el mundo relajadísimo, así como de, sí, Muse, bla, 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 bla. Llegábamos hasta adelante, ¿no? Y los únicos que estábamos cantando las canciones era mi amigo Daniel y yo. Yo recuerdo que estaba tan emocionado que, o sea, yo creo que el staff siempre estaba pensando, este güey va a saltar y les va a robar un beso, un abrazo, lo que sea, ¿no? Pero yo estaba así prácticamente afuera de donde estaban las bardas. Y de repente acaba el concierto, llega el baterista, cuando se está despidiendo, agarra sus batacas, y me las lanza así. Ten, güey. O sea, pero no son de esas así, mátense. O sea, así. Tú, tenlas. Y nuevamente, aquí está. Yo creo que esos son mis top mágicos que siempre voy a recordar con mucho amor. Vaya, qué agradables momentos los estás compartiendo. Yo creo que son unos buenos top de experiencias que merecen mucho la pena recordarse y añorar, porque vaya que yo también soy fan de Muse y qué envidia tener las baquetas, ¿no? Entonces, me imagino que tu amigo tiene la otra parte y eso todavía lo hace más especial en cierta forma. Entonces, pues justamente nosotros podemos retomar que la nostalgia nos va a servir para evocar estos momentos, para volver a entrar en contacto con nuestras emociones de ese tiempo, para detallar o incluso solamente sentir alguna emoción específica de ese momento, volver a saber cómo era yo. Poder hacer algo de esto dependerá mucho de nuestra convicción y de nuestra decisión de qué es lo que me gustaría lograr con todo eso. Quiero agradecerte, Luis, por comentarnos pues todas estas historias, por abrir esta ventana a momentos personales, a momentos íntimos, y pues fue muy agradable tu participación en el episodio de hoy. Nos gustaría mucho tenerte a futuro, en futuras colaboraciones, ya que creo que me agrada mucho la forma en la que te expresas, la forma en la que vives tu vida es muy agradable. Entonces, pues te agradezco mucho el acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es de que desde que me compartieron el tema, tenía aquí una cajita de recuerdos de mi viaje y me parecía muy bonito el abrirme así con ustedes y con los escuchas. De verdad, muchas gracias a todos ustedes y espero que el tema haya sido de su agrado, que no los haya aburrido con estos breves relatos. Y nuevamente, muchas gracias y espero estar posteriormente en otros episodios de este gran podcast. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que cada semana subimos un nuevo episodio. Al igual en nuestra página web subimos un artículo, tenemos un blog en el que compartimos contenido sobre psicología y desarrollo personal en la página proyectofogatazul.wordpress.com. También tenemos Facebook, que nos pueden encontrar como Fogata Azul Psicología y Desarrollo, Instagram y Twitter como Fogata-Azul, y pues si quieren también alguna atención especializada o consideran que es importante para ustedes o para alguien pues comenzar su proceso terapéutico, pues no duden en llamarnos y nos pueden mandar también un correo a fogatazulcontacto@gmail.com. Y pues nada, fue un gusto tenerlos a los dos y platicar un rato sobre esta emoción tan importante.